minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Respuesta de parte de nuestro Dios. Vamos a leer San Mateo, capítulo 24, del 1 al 20. Hermanos, nosotros ya estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo, donde el enemigo, hermanos, se coligan las fuerzas del enemigo para hacer mal a sus hijos, pero con Dios somos más que vencedores. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 24, del 1 al 20. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, Jesús, ¿verdad, hermano? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Que Dios bendiga su palabra en esta hora y pueda traernos a nosotros, hermanos, ese manantial de fuerza para que podamos ser dirigidos por su Santo Espíritu. El hermano Jaciel nos ha... Bien, en esta noche especial le queremos dar muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Dios se honra con la presencia de cada uno de nuestros hermanos en este lugar, y también los hermanos que están en este momento en la plataforma Zoom. Dios se honra con su presencia al escuchar la palabra de Dios en esta noche, y estoy seguro que va a ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí y de los que estamos a través del Zoom y también a través de el Facebook.
se está transmitiendo también el hermano Jaciel a través de Facebook. Y en estos días la hija mía me decía, papá, estuve oyendo el tema tuyo en el Facebook. Quiere decir que la palabra de Dios llega en este tiempo a todos los rincones del mundo, la palabra del Señor. En esta noche tenemos un tema bien importante y lleva como título: ¿cuándo serán estas cosas? Primero, pudiera haberlo dicho al final, pero lo voy a decir al principio porque esto no tiene nada que ver con mi tema de hoy. Y puede ser una pregunta. Esta pregunta ya quizás algunos la conocen, la respuesta, otros todavía no la conocen, por eso es que la voy a realizar. En alguna parte de la Biblia ha encontrado usted que diga la hora de la venida de Cristo. ¿Se encuentra eso en la Biblia? Dice allá el hermano que nadie la sabe. De la plataforma Zoom le preguntamos si hay algún hermano que quiere contestar. ¿Ha encontrado? A ver, ¿alguien quería contestar ahí de la plataforma? Nadie sabe. Muy bien. Bueno, busquen San Mateo capítulo 24 y vamos a leer. Yo no dije, después voy a decir lo que dije y lo que no dije. Después voy a decir lo que dije y lo que no dije. Vamos a leer el capítulo 24 y vamos a leer el versículo 44. Dice allí la palabra de Dios. Todos pueden buscar su Biblia. Dice el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces la Biblia dice, ¿a qué hora viene el Hijo del Hombre? Viene a la hora que no pensáis. No dice fecha, a la hora que no pensáis. Pero dice, ¿a qué hora viene? A la hora que no pensáis. Así que San Mateo capítulo 24, verso 44. Pero en esta noche vamos a estudiar este capítulo 24, porque es un capítulo importante. Pero este capítulo tiene para estar estudiándolo una semana y más también de una semana en diferentes temas. Pero en esta noche yo quiero hablar de algo específico en San Mateo capítulo 24. Y leemos allí la palabra del Señor. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? ¿Qué sigue diciendo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Primeramente, los discípulos querían enseñarle a Jesús algo que ya Jesús había visto. Ellos querían hacer su énfasis en la majestuosidad del templo de Jerusalén. Y Cristo le dijo:
¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Este mundo puede ser majestuoso. Este mundo puede tener edificios de 100 y tantos pisos. Este mundo puede tener todo lo que usted quiera poner y quitar, pero no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Muchas veces pensamos en los grandes millonarios con sus millones, pero Cristo dijo: aún no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo lo que los hombres en este mundo hacen va a ser derribado y va a llegar a su fin. Por eso, la palabra de Dios es lo único que puede permanecer para siempre. Nuestro carácter, vuelvo a repetir otra vez esta frase: nadie espere. Esto es importante porque muchos adventistas enseñan que no te preocupes. Cuando Cristo venga, pastores adventistas, no te preocupes. Cuando Cristo venga, Él se encarga de resolver el problema que tú tengas. Y eso no es así. El carácter, dice la sierva de Dios, que aquellos que se levantaban del sepulcro, se levantaban como mismo ellos habían ido a la tumba. Entonces, el carácter tuyo y mío tiene que ser transformado por Jesucristo antes de su segunda venida en gloria y majestad. Eso es sumamente importante. Eso hay muchos que dicen, es imposible. Yo les digo que no es imposible, porque la Biblia me dice que no es imposible. ¿Dónde? Dice la palabra de Dios: caminó Enoc con Dios. ¿Y quién era Enoc? Un ser humano. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Dios con Enoc? Y Dios lo llevó, o se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque Enoc había caminado tanto con el Señor que estaba más cerca de la casa del Padre que de la casa de él. Y el Señor dijo: ¿cómo vas a regresar a tu casa? Ya es casi de noche. Vamos a la mía que está más cerca. Y se lo llevó. Elías, dice la Biblia, que fue llevado también ¿dónde? Al cielo. Se lo llevó Dios. Porque estos hombres habían vivido en la tierra vidas santas que honraban y glorificaban el nombre de Dios. Así que nadie puede decir: no, pero es imposible para mí, que soy un pecador, llegar a ser un santo. Es verdad que por nosotros mismos no podemos, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo sí podemos vencer cada tentación, vencer cada prueba, vencer en este mundo lo que tengamos que vencer con el poder del Espíritu Santo. ¿Resistió José la prueba o no la resistió? La resistió y fue un vencedor. ¿Pecó? Sí, pecó.
todos pecamos, pero dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que esa idea debe quedar bien clara en nuestra mente. Nadie crea que viviendo dentro del pecado, cuando Cristo venga, lo va a llevar al cielo. Porque un día yo me bauticé, porque un día yo me entregué a la iglesia, porque un día yo acepté a Jesucristo. Sí, eso se llama justificación y Dios te justifica, pero también hay un proceso que se llama santificación. En ese proceso es diario. Hay que vivir en conexión diaria ¿con quién? Con Cristo, para poder vivir esa eternidad en el reino de los cielos. Dios tiene cosas lindas en el reino para ti y para mí. Hay una mesa bien grande preparada para todos los redimidos de todas las edades, para los 144,000, para los de la grande muchedumbre, para los que fueron en aquel tiempo de la Edad Media, los que murieron, los mártires, tienen vestidos diferentes. ¿Quién dice eso? La sierva de Dios. El enemigo ataca al espíritu de la profecía, a la sierva de Dios, Elena K. de White. ¿Por qué? Porque sabe que fue el mensaje del Señor para este tiempo final de la historia de esta tierra. Y San Mateo capítulo 24 es un capítulo clave en este tiempo final de la historia. En cierta ocasión estuve en los Estados Unidos. Bueno, estuve en 8 ocasiones, pero hablando con un pastor ya de cierta edad, adventista, dirigente, le dije, pastor, voy a contar esto rápido porque si no el tiempo que quiero utilizar se me va. Pastor, no es que yo sea más que nadie y que me crea más que nadie, pero quiero decirle algo. Yo voy a una iglesia adventista y sé de qué se va a predicar. Eso fue a la hora del almuerzo. Y él me miró y quizás para adentro decía pensado, ¿qué autosuficiente es? Dice que va a una iglesia adventista y sabe de qué se va a predicar. Entonces, díceme él, bueno, dime, no me dijo autosuficiente, pero bueno, quizás lo pensó. Díceme, bueno, dime entonces de qué se va a predicar. Le dije, te voy a decir de qué se va a predicar porque cada vez que voy a un lugar lo encuentro. Mira, se va a predicar de que Jesús nos ama, y es verdad. Se va a predicar de que estamos en medio de un mundo tormentoso. Se va a predicar de Noé, se va a predicar de las parábolas, se va a predicar de todas estas cosas. Pero le dije, ¿por qué la iglesia adventista hoy no predica las profecías bíblicas que están dadas para el tiempo final de la historia? Y me dijo, no se puede hacer. Y le dije, ¿y en qué momento se le va a enseñar a la iglesia lo que va a ocurrir en este tiempo final de la historia? Dice, en estudio bíblico, un miércoles. Le dije, un miércoles, dígame usted cuántos miembros vienen el miércoles. En su iglesia, ¿cuántos vienen el miércoles? Se quedó callado y le dije, ¿y el sábado cuánto viene? Le dice, está llena, esa es la hora de predicarle la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a ver un mensaje que tiene que ver específicamente con nosotros. La iglesia adventista ha tratado de muchas veces echar a un lado estos tipos de mensajes
que Dios ha dejado para este tiempo final de la historia. Busquen ahí en su Biblia. Yo le voy a pasar por arriba a todo esto de lo que es las señales del tiempo, porque eso ustedes se lo saben. ¿Qué señales habrá? Bueno, guerra, rumores de guerra, hambre, enfermedades, terremotos, islas enteras, dice la sierva de Dios, desaparecerán sobre la faz de la tierra. Eso lo dice la sierva de Dios. Incendios por doquier. Eso lo dice la sierva de Dios. Inundaciones. Eso lo dice la sierva de Dios. Pero eso lo dice también la Biblia, porque es que ella escribe inspirada a través de la Biblia. Pero antes quiero notar una señal específica. Y esta señal está, vamos a leer el versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Capítulo 24, versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Y estando sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le preguntan: ¿qué señal va a haber? Pero Cristo, a la hora de responderle, no le respondió su pregunta. Vamos a leer lo que le respondió Cristo. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. La respuesta a lo que los discípulos le estaban preguntando aparece después. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Y Cristo lo que le responde es: mirad, en el versículo 4, que nadie os engañe. Así que este capítulo tenemos que tener sumo cuidado en él, porque una de las señales, aun que Cristo dejó, es el engaño. El engaño. Pero quiero decirte algo: el engaño puede venir de dentro. Dice la sierva de Dios. Yo no voy a decir, el que me quiera acusar, que me pueda acusar, pero no me va a acusar a mí, va a acusar a Dios. Porque eso lo dice Elena G. de White. Dice: los predicadores que predican la verdad para el tiempo del fin serán echados a un lado y tomarán el púlpito predicadores que son específicamente pues gente de Satanás. Eso lo dice la sierva de Dios, que va a ocurrir en el tiempo final de la historia de esta tierra. El que quiera acusarme, pues que acuse a Dios, entonces, que fue el que lo dijo, que se rebele contra Dios. Así que una de las cosas es el engaño. Mirad que nadie te engañe, no te dejes engañar por nadie. Y ahora vamos a brincar al versículo 15. Versículo 14. Hay una señal específica para la venida de Cristo que debe ser cumplida en este tiempo en el cual estamos viviendo. Y dice el versículo 14, de memoria lo podemos repetir todos los adventistas del séptimo día: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice: y entonces vendrá el fin.
Así que esa es una señal que tiene que cumplirse. La predicación ¿de qué? Del Evangelio. Y ahora, seguido a ese versículo, se encuentra el versículo 15 donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Eso dice la Biblia. El que lee entienda la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lee entienda. Entonces, el que esté en Judea, dice la palabra del Señor aquí, pues el que esté en Judea huya a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas, las que críen aquellos días. Orad porque vuestra huida, versículo 20, no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el versículo 22 dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían ¿qué? Acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales. Fíjate que los falsos cristos y los falsos profetas, dice la Biblia, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ahora vamos a regresar atrás. Vamos a regresar allí al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La abominación que habló el profeta Daniel es lo siguiente. Esta abominación ocurrió en el año 70. Pero lo importante de esto es que la hermana White explica que esta profecía de San Mateo capítulo 24 es una profecía de doble cumplimiento. Fíjense lo que voy a decir. Lo mismo que ocurrió en el año 70 va a volver a ocurrir nuevamente en este tiempo final de la historia. Aún no digo lo mismo. No digo lo mismo, porque lo que va a ocurrir en este tiempo final de la historia va a ser más difícil que lo que ocurrió en aquel tiempo. ¿Y qué ocurrió en aquel tiempo? En aquel tiempo, el pueblo de Dios, los judíos de aquel tiempo, los religiosos de aquel tiempo, los letrados de aquel tiempo, le dieron la espalda a Cristo. Rechazaron al Mesías. Y dice la sierva de Dios que en este tiempo el pueblo de Dios o el pueblo que trata de seguir a Jesucristo no está rechazando a Cristo, pero está rechazando su ley. Y si está rechazando su ley, está rechazando al Mesías. Así lo dice. Así que aquel pueblo rechazó ¿a quién? A Jesús. Y el pueblo que se llama cristiano de hoy en día rechaza la ley de Dios. Déjeme decirle un poquito más. Aún muchas veces pensamos con respecto al sábado,
No tiene nada que ver unas horitas más que yo trabaje en el sábado o que al final de la puesta de sol yo tome unas horitas ahí. Hermano, todo se escribe en los libros, en los registros. Pero ¿qué ocurrió en el año 70? Vinieron los romanos, Cestio Galo viene y sitió Jerusalén, la sitió y clavó en el ala del templo, en el lugar de la muchedumbre, en el lugar donde adoraban los gentiles, a la parte de afuera, clavó los estandartes de Roma. Los clavó allí. Y esto tiene que ver con el tiempo final de la historia también. Tiene que ver con eso. Y Cestio Galo clava allí los estandartes de Roma, sitia Jerusalén. El pueblo de Dios dentro de Jerusalén estaba muriendo de hambre, muriendo con todo, porque no estaba preparado para aquel sitio tan grande. Pero recuerden que a los hijos de Dios, Dios nunca los ha dejado abandonados, ni en aquel tiempo ni en este tiempo final. Yo estoy haciendo un paralelo entre aquel tiempo y este tiempo final de la historia. Y Cristo le había dicho a el pueblo que estudiaba la profecía de aquel tiempo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿qué dijo? El que esté en la azotea no descienda a tomar su capa, el que esté en el campo no regrese. Ay de las que están encintas en aquellos días. Dijo también, pero el pueblo casi allí muriendo dentro de Jerusalén, por el tiempo que tenía el sitio, Dios había prometido que el pueblo de Dios escaparía. Y Cestio Galo regresó a Roma. Regresa porque el emperador se había enfermado y él le avisaron y él quitó el sitio y regresó. Cuando quitó todos los estandartes, y el ejército romano se retira, pues el ejército de Israel pues le siguió, y dice que le hizo gran daño en su retaguardia al ejército romano. Pero ahí los cristianos aprovecharon y salieron y huyeron. Y dice Josefo y algunos otros historiadores de aquel tiempo que ni un cristiano pereció. Ni un cristiano que pereció. Regresaron. Ahora, los cristianos salieron y escaparon por su vida porque ellos estaban atentos ¿a qué? A la profecía bíblica. Tenemos que estar hoy atentos nosotros también ¿a qué? A la profecía bíblica, porque este es un capítulo de doble cumplimiento. Y después vamos a leer ahí algunas notas. Tengo que avanzar porque el tiempo se me escapa de la mano. Entonces, eso fue en el año 66 cuando Cestio Galo sitió allí. Cestio Galo se retira, el pueblo que había oído la profecía, los hijos de Dios se van huyendo, salen y dicen: a los montes. ¿A qué lugar? A los montes se fueron huyendo. En el año 70 viene Tito. Tito
era un general que llegó después cuando el emperador murió. Tito llegó a ser emperador. En el año 70, Tito viene y sitia Jerusalén. Aún se le hicieron llamados para que el pueblo judío que había dentro de la ciudad se entregara. Se le hicieron llamados y llamados y llamados porque Tito no quería destruir el templo. Pero los soldados romanos tiraron teas encendidas y empezaron a incendiar todo lo que tenía que ver dentro de la ciudad y se lanzaron en contra de la ciudad y mataron a todos los que habían dentro de la ciudad. La sangre corría por las partes de arriba del templo, los mármoles del templo eran blancos y por ahí salía la sangre, bañando todo aquello. Incendiaron todo y se cumplieron las palabras de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, eso que ocurrió allá va a volver nuevamente a ocurrir en este tiempo final de la historia de esta tierra. Le voy a leer unas notas del espíritu de la profecía, porque hay muchas cosas de qué hablar aquí, pero el tiempo no nos da para tanto. Y le voy a leer lo que dice la hermana White. Dice: Conflicto de los siglos, página 28 y 29. La hora aciaga llegaría presta y repentina. Y el Salvador advirtió a los discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Dice ahora, Conflicto de los siglos, página 40. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Crees tú que será eso verdad? ¿Será verdad eso o no será verdad? Escrito está: la profecía, vuelvo a repetir, del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y dice: y la terrible desolación del primero, del templo de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Dice que lo que ocurrió allá será solo un pálido reflejo de lo que será el segundo, en este tiempo final de la historia en el cual tú y yo estamos viviendo. Pero eso no se le puede decir al pueblo, porque se le mete miedo a las personas, y después muchos dicen: bueno, pero si es así, pues yo mejor me voy al mundo, mejor me voy a otro lugar, porque si eso viene es mejor escapar en otro lugar. Pero es que los que se quedaron dentro de Jerusalén, ninguno escapó. Los únicos que escaparon allá fue los que habían oído la voz profética. Los únicos que van a escapar en este tiempo final de la historia son los que oyen la voz profética de Dios.
dice que aquello solo fue un pálido reflejo de lo que será el segundo. Y ahora dice, en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condición de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Conflicto de los siglos, página 40. Ahora, lo que ocurrió allá es importante, pero lo que va a ocurrir acá es aún más importante. ¿Qué va a pasar acá en este tiempo final de la historia? Dice Conflicto de los siglos, página 151. Por el decreto que imponga la institución del papado, por el decreto que imponga la institución ¿de quién? Del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, eso se refiere a Estados Unidos, se separará completamente de la justicia, porque es que la nación de Estados Unidos fue la que aguardó, la que abrigó, la que recibió a todos los que huyeron desde la zona de Europa, huyendo, y allí se refugiaron. Y ahora explica la sierva de Dios que dice que por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. En otras palabras, la nación americana protestante le va a dar la mano al papado. Se la está dando ya. Se la está dando. Cuando el protestantismo, sigue diciendo, extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Será para nosotros qué? Una amonestación. Esto ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo delante de nuestros ojos. Así que con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces, dice Dios, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Pero esto no se le puede predicar a la iglesia, porque si se le predica a la iglesia y los hermanos se van para los montes, ¿quién va a dar el diezmo? Entonces yo simplemente estoy predicando lo que dice la hermana White y lo que dice Dios. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en los lugares apartados en las montañas. Es lo que dice Dios. Hay un libro que se titula de la hermana White, De la ciudad al campo. Lee ese libro, porque esto está por estallar ya. Ahora, tenemos que avanzar. Es que esto es bien amplio. Tenemos que avanzar por honor al tiempo. Pero ¿por qué Dios no quiere que el pueblo de Dios viva en las ciudades? Hermano, primero, por la corrupción. Segundo, porque dentro de una ciudad usted no va a poder subsistir.
Porque usted, como adventista del séptimo día, para comprar y poder llegar a cualquier lugar, usted tiene que usar una tarjeta, usted tiene que usar un teléfono, usted tiene que usar todo eso, y todos esos dispositivos están controlados. Y usted dentro de una ciudad nada va a poder hacer, no tiene cómo sustentar su vida, su familia, no tiene cómo hacerlo. Así que las tarjetas que estén llenas de dinero, y los que, dice la hermana White también, que Dios dice todo, dice Dios, los que quieren guardar para el tiempo final, dice que no lo guarden porque los impíos se lo van a comer. Así lo dice ella. Que dice la sierva de Dios que los que han querido guardar en sus graneros, que no lo guarden, porque dice que los impíos serán los encargados de ¿qué? De comerse todo lo que usted guardó. Solo la protección ¿de quién? De Dios. Solo la protección divina, solo la fe, solo la justicia de Cristo, solo aferrarse como se aferró Jacob y le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y luchó con el ángel, y el Señor le cambió el nombre, le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Hermanos queridos, hermanos presentes, esto va a ocurrir en este tiempo final de la historia de esta tierra. Déjeme decirle, donde mejor yo pude ver lo que va a ocurrir en este tiempo final de la historia fue cuando la pandemia. En Cuba, yo tenía mi moto y salía en mi moto, pero estaban todos los lugares bloqueados. Y cuando usted iba a pasar, ahí lo paraban. Y le decía: ¿para dónde usted va? No, voy para el poblado de Santo Domingo. No, a ver qué permiso usted trae. ¿Qué permiso usted trae para pasar para ahí? No, mira que yo que tengo un familiar. No, para ahí no puede pasar. No, que mi papá que tiene problemas de la presión, de la diabetes, que usted puede tener lo que tenga, que usted para ahí no va. Hermano, pero he caminado 70 kilómetros gastando gasolina para llegar aquí, para llegar a ese pueblo. Pues regrésese atrás, que usted no va a entrar al pueblo. Eso ocurrió en el tiempo de la pandemia. Se bloquearon todos los lugares, el acceso de un lugar a otro, de un país a otro. Los aeropuertos se cerraron, todo se cerró. En el tiempo antes del regreso de Cristo va a ocurrir nuevamente eso otra vez. ¿Usted quiere volar? Sí. Usted tiene la marca, usted tiene el número, el número es 66, ¿lo tienes? Sí, tengo el número. Ah, bueno, sí puede salir. ¿No tiene el número? Ah, bueno, no. Usted ni puede comprar, ni puede vender, ni puede hacer nada. Por eso el pueblo de Dios tiene que ir ¿dónde? Hacia el campo. Tiene que ir, y dice la sierva de Dios: ¿ir a qué? ¿Ir a qué? Porque hay muchos a través del tiempo que han salido hacia las zonas de campo. Pero es ir al campo, dice la sierva de Dios: prepárese allí en el lugar donde usted está, prepárese para que usted tenga un autoconsumo, donde usted pueda autoabastecerse.
con lo que usted y su familia necesita para poder vivir. Los hijos que puedan vivir al aire libre, que puedan vivir en un lugar donde no hay contaminación, donde no hay tanto pecado, donde no hay tanta maldad, donde no hay tanta violencia, donde no hay todas estas cosas que ocurren en las ciudades. Dios está llamando a su pueblo en este tiempo final de la historia a hacer ya ¿qué cosa? Preparativos. Y te digo lo siguiente: si guardas lo que guardes, lo vas a perder. Lo vas a perder. Porque lo vas a perder. Porque es que los que se quedaron dentro de la ciudad lo perdieron todo. Y perdieron su vida. Y perdieron su vida eterna. Solo escaparon los que oyeron la voz profética y la voz de Dios. ¿Qué haremos en este tiempo final de la historia de esta tierra? Jacob luchó con el Señor. Moisés luchó con Dios. Abraham luchó con Dios. José luchó con Dios. Eran hombres de fe. Eran hombres que confiaban en Dios. Daniel luchó con Dios, porque nadie puede subir a un lugar tan alto cuando primero no estuvieron un encuentro personal con Cristo de rodillas. Fue que ellos pudieron alcanzar el lugar tan alto. Por eso José, cuando llegó hasta allí y le hicieron lo que hicieron con José, aún lo enviaron a la prisión, lo enviaron donde lo enviaron, pero José nunca perdió de vista a Cristo Jesús. En esta noche el Señor nos está diciendo a cada uno, los que estamos presentes, los que están en la plataforma Zoom, Dios nos está diciendo: es tiempo de buscar al Señor. El Señor nos está diciendo: es tiempo de hacer nuestros arreglos con Dios. Es tiempo de irnos preparando, porque un poquito y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Dios nos bendiga. Dios nos dé su bendición. Y para concluir te digo que el que se aferra a Jesús no va a perder su vida, sino también la palabra dice: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que las palabras de Cristo son fieles y verdaderas. Y termino diciéndote esto: y quien no esté, que Dios entienda que no va a poder soportar, dice la sierva de Dios, muchos irán al descanso. Pero si usted va al descanso, y si a mí me toca ir al descanso, bienaventurados somos, porque todos los que murieron de 1844 para acá, en el mensaje del tercer ángel, van a ser levantados y resucitados para ver venir a Cristo, junto a los 144,000 que no conocen muerte, no conocen lo que es la muerte. Así que, mis queridos amados hermanos, preparémonos, animémonos unos a otros, dediquemos tiempo a orar, a estudiar, a hacer vigilia, a hacer ayuno, tiempo de predicación del Evangelio. Todo el que llegue a tu lado, enséñele la palabra de Dios, háblale la palabra de Dios, llámelo, porque a toda aquella persona que llamemos, nunca estaremos perdiendo el tiempo. Jehová nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro
sobre cada uno de nosotros, y dice la Biblia, y ponga en nosotros su paz. Dios nos bendiga en esta noche a todos. Bien, estamos invitando tanto a los hermanos que han estado con nosotros esta noche y a los hermanos que están en Zoom también para mañana. Mañana es día jueves y el tema lleva como título mañana, si piensas que no puedes. Ese es el título, si piensas que no puedes. Terminamos orando a nuestro Padre Celestial. Querido Padre, gracias te damos porque nunca has dejado a tus hijos en tinieblas. Siempre has enviado la luz a cada uno de los hijos tuyos. En el tiempo del sitio de Jerusalén enviaste luz a tu pueblo. Ninguno pereció. En este tiempo final de la historia, con esta profecía de doble cumplimiento, has enviado luz a tu pueblo. Cuando las leyes dominicales sean firmadas en los Estados Unidos, ya es hora no de salir, sino de estar ya viviendo en lugares especiales, en lugares retirados, fuera de las grandes ciudades, fuera de las pequeñas ciudades, para poder escapar por nuestra vida. Permite que cada uno de nosotros podamos llevar a nuestra mente este mensaje y también que podamos ir ya haciendo nuestra preparación, nuestros preparativos, oh Señor, porque como en aquel tiempo nadie pereció de los hijos tuyos que te seguían, en este tiempo final de la historia solo escaparán los que han vivido en relación estrecha y permanente contigo. Solo escaparán los que han oído tu palabra y han hecho de ella una realidad en su vida, la han obedecido y han vivido para honra y gloria de tu santísimo nombre. Bendícenos, ayúdenos, que este mensaje de esta noche no nos infunda temor, sino que nos infunda esperanza, fe, confianza, sabiendo que muy pronto vamos de regreso al hogar celestial. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Amén.